Hola, aquí estamos en Liage Riviera, la playa Rivera en Sochi. Atrás mío está el Mar Negro. Las dachas son casas de campo rusas que se usan generalmente de manera estacional en verano. Si bien a principios de siglo se calculó que hay unos 30 millones de rusos que tienen dachas, la asociación más común se la hace con la de los altos dirigentes del Partido Comunista en la época de la Unión Soviética. Hoy Cristian está en Sochi, donde podemos encontrar una de las dachas más icónicas, que es la dacha de Stalin. Esta va a ser la primera parte de su viaje a esta ciudad, uno de los lugares turísticos más importantes de Europa, y vamos a ver qué nos puede contar. Hola a todos, hola Azul, ¿cómo andan todos por allá? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde Sochi, no siempre nieve en Moscú. Bueno, hoy vamos a recorrer juntos uno de los lugares en cuanto a trascendencia histórica más importante de la ciudad, y se trata nada más y nada menos que de la dacha de Stalin. Esta construcción, que era la residencia de verano del líder soviético Josip Vissarionovich Stalin, fue construida en el año 1937. En ese año fue habitada por primera vez por Stalin, y esta construcción, como podemos ver en los videos y en las fotografías, tiene una serie de particularidades que va a ser muy placentero para mí que las podamos compartir. Por ejemplo, su lugar de construcción fue especialmente elegido por el arquitecto y también por las necesidades del líder soviético en cuanto a temas de salud. Sochi, como ya sabemos, es una ciudad en el sur de Rusia, sobre la costa del Mar Negro. Es un centro turístico muy importante de aquí de Rusia y en ese momento de la Unión Soviética. Y en el verano realmente tiene un clima muy cálido, muy caluroso, y también esto obviamente junto a las características de cualquier lugar de costa de mar que tiene características de mucha humedad. Esto hacía que no fuese justamente la costa, ¿no?, una locación cercana al mar, un lugar ideal para las necesidades de los pulmones de Stalin. Tampoco era conveniente un lugar muy arriba en las montañas, a muy alta, a mucha altitud, ya que también era desaconsejado para la salud del líder soviético. Por lo tanto, la altura ideal que fue determinada fue de 160 metros, y es a esta altitud a la que se encuentra la dacha de Stalin. Este lugar tiene entre sus características un entorno natural realmente muy hermoso, rodeado de bosques, ¿no?, en esta ladera de esta montaña, y un paisaje que es inmejorable. Se ve la costa del Mar Negro. A las espaldas de la dacha se encuentran las montañas que también pudimos visitar y que pudieron ver en los videos y en las fotos. Y bueno, todo este entorno justamente hace que sea un lugar precioso, sinceramente. Otra particularidad que tiene esta construcción, ¿no?, es que a poca distancia, en el monte Ahun,
se construyó también en 1937 una torre que tiene, este monte tiene una altitud sobre el nivel del mar de 700 metros. Y esta torre de observación, que le suma unos 20 o 30 metros aproximadamente, permite divisar estratégicamente toda esta área de la costa del Mar Negro. Esto era una necesidad fundamental por las características y por las necesidades de seguridad que tenía una residencia ocupada por el líder de la nación de la Unión Soviética. Y aparte permitía divisar que no hubiese violaciones de la frontera marítima por partes de buques de Turquía, particularmente submarinos, ya que tenían diferentes sistemas de poder tener sensores, ¿no? Como para poder localizar cualquier tipo de intromisión. Recordemos que la historia de la Unión Soviética, Rusia y Turquía está rodeada de muchos episodios bélicos, así que esta precaución no era tomada a la ligera por la seguridad del líder soviético. Ya entrando en lo que es la dacha, tiene ciertas particularidades, como lo que es la decoración en sí y el diseño. Es algo que, si tenemos en cuenta que su principal habitante iba a ser el principal líder de una nación que ya en ese momento, en 1937, finalizando la década de 1930, la Unión Soviética ya era un país que se había convertido en una de las principales potencias industriales del mundo, ya era un país con un poderío importante. Entonces uno podría esperarse un lugar lujoso, y sinceramente no es con lo que uno se encuentra así con un lugar muy bonito, pero que también nos permite sentir cierto espíritu de austeridad en el entorno y en la decoración inclusive, a pesar de que desgraciadamente no hay tantos elementos que nos permitan viajar en el tiempo a lo que debe haber sido, sin duda alguna, la decoración original de la dacha. Pero sí hay elementos, sumado esto a los elementos que uno conoce al haber estudiado la personalidad del líder soviético, que nos permiten conectarnos con este aire de austeridad que siempre solía tener en su entorno y en su vida particular, que nos permiten conectarnos también con algunas pasiones, ¿no?, de su vida, como era la música, como era la literatura y el cine, por ejemplo. Hay elementos que sí nos permiten conectarnos con estas facetas de Stalin. También podemos ver colecciones de fotos familiares. Justamente con su familia compartía estas visitas veraniegas a la dacha, particularmente entre los meses de agosto y principios de octubre. Se puede ver también la habitación de uno de los hijos de Joseph Stalin, de Vasily Zhukashvili. También podemos recordar en esta visita, ¿no?, cómo inclusive las dimensiones son de cierta austeridad. Es un rectángulo, ¿no?, la propiedad que podemos ver en una de las imágenes, que es una maqueta de la dacha, ¿no?, con un jardín interior y una construcción bastante sobria, teniendo en cuenta justamente la personalidad que la habitaba. Uno de los elementos a destacar en la visita es el escritorio de trabajo de Stalin, en el cual se encuentran, a las espaldas de lo que era su escritorio, su sillón, se encuentra un mapa muy grande de la Unión Soviética, y el escritorio en sí, su mesa de trabajo, es un escritorio que pesa, por lo que mencionaba uno de los guías, 200 kilos, muy robusto, muy macizo, y sobre este escritorio se encuentra un obsequio que le realizara el líder chino Mao Zedong, que es un juego de escritorio, de tintero y todos los elementos que se usaban en esa época,
de plata muy bonito, que sería el único elemento que yo consideraría de cierto lujo que podemos ver en este lugar. Después, bueno, durante el recorrido no se puede encontrar con otros elementos que no necesariamente eran propiedad del líder soviético, como una moto Ural. Bueno, acá seguimos recorriendo la dacha de Stalin y acá nos encontramos con una antigua moto Ural con sidecar, que no lo sabemos hasta ahora, pero posiblemente haya pertenecido al líder soviético, y bueno, con un típico cartel de los de aquella época, de la época justamente de la época de Joseph Stalin. Que si bien si es un elemento de la época, no era un elemento de propiedad del líder soviético, pero obviamente todo esto sirve como para conjugar este espíritu de la época en lo que es el entorno del museo. Ya como para ir azul redondeando esta narración, quería compartir con vos y con nuestro público lo que es la sensación que a mí me dio el realizar esta visita junto con Cristina, quien realizó la mayoría de los videos y gran parte de las fotografías que podemos ver durante el programa. Y es esta sensación de encuentro con la historia, ¿verdad? ¿No? Estar en un lugar, en un espacio físico en el cual hace 60, 70 años esos pasillos fueron recorridos por una figura histórica insoslayable como Joseph Vissarionovich Stalin. Más allá de la valoración personal que pueden tener algunos positiva o negativa en el marco histórico, como figura histórica, sin duda la trascendencia de la figura es insoslayable, y es muy fuerte, por lo menos para alguien que se considera un amante de la historia como yo. Es una sensación poderosa, ¿no? Estar recorriendo esos mismos pasillos, caminando por esas mismas escaleras y tener la certeza de que en ese mismo espacio, solamente separados por un tema temporal, ¿no? Que no es poca cosa, pero en ese mismo espacio estuvo Stalin. Es realmente, por lo menos para mí, una sensación muy fuerte pensar que entre esas paredes, entre esos revestimientos de madera que cubren las paredes, resonaba la voz del líder soviético discutiendo seguramente y cambiando impresiones con sus asesores, con sus ministros sobre las decisiones trascendentes en los años previos a la guerra, durante la guerra tal vez, en los años posteriores, esos momentos también, como decía, previos a la guerra, que tenían que ver con esta enorme industrialización de la Unión Soviética, fines de la década del 30, las decisiones que debía enfrentar este personaje histórico. Para cualquiera, creo yo, que ama la historia, es una sensación fuerte, una sensación intensa, una vivencia intensa que recomiendo sin lugar a dudas, cualquiera que esté en esta hermosa ciudad de Sochi, visitar la dacha de Stalin. Y como decía Azul, en esta ciudad de Sochi, que es hermosa, inmensa, tiene un marco natural, como un poco mencioné y vieron en las imágenes, tiene un marco que es realmente bellísimo. No estamos habituados en nuestro país, en Argentina, donde generalmente las montañas están alejadas del mar. No estamos acostumbrados a tener en un espacio tan reducido un mar inmenso como el Mar Negro y montañas altísimas. Así que bueno, vamos a aprovechar en el próximo programa para conocer y visitar más a fondo esta ciudad de Sochi, en tanto y en cuanto su naturaleza, sus costas en el mar, sus montañas, sus lugares de esquí, en una ciudad que sinceramente no le falta nada. Tiene ríos, tiene montañas, tiene mar, tiene una ciudad con rasgos muy modernos y con aspectos históricos antiguos muy interesantes. Estuvimos recorriendo el Parque Riviera, que es un lugar también, un entorno natural muy interesante y un parque de atracciones. Así que bueno, un poco sobre todo eso vamos a hablar en el próximo programa de No Siempre Nieve en Moscú.
y vamos a seguir conociendo diferentes aspectos de Rusia, este inmenso país, su gente y bueno, su historia y todos los demás aspectos que podemos compartir con nuestro público. Así que bueno, será hasta la próxima, Azul, y Pacá, До свидания. Bueno, aquí estamos tomando con Cristina, Privet, estamos tomando té con naranja y terminando el recorrido por la dacha de Stalin. El último sitio que visitamos fue el despacho principal del líder soviético y bueno, después les estaremos contando algunos pormenores de este despacho, como por ejemplo quién le obsequió el escritorio a Stalin. Bueno, seguiremos recorriendo Sochi y compartiéndolo con todo nuestro público de No Siempre Nieve en Moscú y ACTV Internacional. Пока-пока.